Muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros aquí en la barra educativa Mirador Universitario. Las dependencias que coproducen esta serie, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la CUAED, y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, a nombre de ellas les damos la más cordial bienvenida. Estamos ya en el 5º programa de la serie de pelos, plumas, garras y algo más. El tema de hoy: el papel del médico veterinario zootecnista en la producción de carne y leche. En esta ocasión vamos a dividir el programa en 2 segmentos. En el primero de ellos tocaremos el tema de producción de carne y leche en bovinos, y en el segundo segmento, en la segunda media hora, platicaremos sobre ovinos, caprinos, los sistemas de producción, sus productos derivados de estas especies. Y bien, para iniciar con este primer segmento, les presento tenemos 2 panelistas invitados. Primero que nada, al doctor Eduardo Posadas Manzano. Él es profesor del Departamento de Producción Animal Rumiantes, especialista desde luego en bovinos. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Joaquín. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Miguel Ángel Blanco Ochoa. Él es profesor del Departamento de Producción Animal Rumiantes y también especialista en bovinos. Muchas gracias por la invitación. Es una oportunidad para nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes, Miguel. Miguel, Eduardo, ¿qué les parece si invitamos al público a ver el objetivo del tema de hoy? ¿Lo vemos? Claro. Lo vemos. Bien, el objetivo del tema de hoy es dar a conocer los diferentes sistemas de producción bovina, caprina y ovina que existen en México, la situación actual de cada actividad y de qué manera incide el médico veterinario zootecnista dedicado a la producción animal en la salud y producción de bovinos, caprinos y ovinos en nuestro país. Bien, invitamos al público a comunicarse con nosotros a los teléfonos y al correo de voz que aparecen en pantalla. También quisiéramos invitarlos a ver Mirador Universitario en vivo por internet. Es www.cuaed.unam.mx/Mirador. Escríbanos y platíquenos cómo está recibiendo la señal y desde dónde nos está viendo por internet. mirador@cuaed.unam.mx. Muy bien, ya para entrar en materia, en el tema de hoy y platicar con nuestros panelistas, Eduardo, ¿cuál es la situación actual en cuanto a la producción de carne de res en nuestro país? ¿Cómo nos encontramos actualmente? Bueno, mira, Joaquín, actualmente los sistemas de producción que tenemos en bovinos nos permiten tener una producción, yo diría que insuficiente, por eso las importaciones que se dan. Sin embargo, en los últimos años, 2005-2006, tenemos una producción de aproximadamente 1.56 millones de toneladas. Esto fue en el 2005. En el 2006, actualmente tenemos 1.58 toneladas de producción de carne de bovino en el país. Esto quiero comentarte que poco más de la mitad de este total
lo producen 5 estados fundamentalmente. En el caso del estado de Veracruz, el estado de Jalisco, el estado de Chiapas, el estado de Sonora y por supuesto Chihuahua. Ahí, como podrán ver, de los principales estados, pues es Veracruz en un 13% de la producción total, Jalisco en un 11%, Chiapas en un 7%, Sonora en un 5% y Chihuahua en un 5%. El resto está en todos los estados. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la capacidad de producción de carne para satisfacer las necesidades de nuestro país. Sin embargo, mencionabas que no somos autosuficientes todavía. Digamos, ¿qué porcentaje de la cantidad de carne del país, de lo que realmente consumimos, estamos produciendo? Mira, realmente las estadísticas que nos han mencionado y que están escritas en la Secretaría, en la Zagarpa, en la Secretaría Agropecuaria, realmente nos conduce de que tenemos más de 250,000 toneladas que estamos importando. Ahora, no es que no tengamos la oportunidad de participar en la producción y ser autosuficientes. Yo creo que por ahí tenemos que trabajar fuertemente para evitar las grandes importaciones que hoy se están dando. Aumentar la producción de carne. Más adelante abordaremos un poco más respecto a cuál es la problemática. Lo vemos un poquito más adelante. No sé si, Miguel, en ese mismo sentido, nos pudieras comentar cuál es la situación en cuanto a la producción de leche en nuestro país. Lo mismo, estamos produciendo la cantidad que realmente consumimos. Realmente también la producción lechera en México es de mucha importancia. En el año de 2006 en México se produjeron alrededor de 10,000 millones de litros de leche. Esta producción normalmente crece en una proporción del 2.8% anual. Y para este año del 2007, por ejemplo, se está estimando que la producción sea de 10,100 millones de litros de leche. En México también hay una participación importante de 10 estados en la República en cuanto a la producción de leche se refiere. Hay estados como el estado de Jalisco, que produce alrededor del 17%, el estado de Coahuila y Durango, que forman una cuenca muy importante en México, que producen alrededor del 25% del total de la leche que se produce en México. Y que, bueno, en México también tenemos un problema de la estacionalidad en cuanto a producción de leche se refiere. Situación que provoca en muchas ocasiones la necesidad de la importación de leche. En México se ofertan alrededor de 12,500 millones de litros de leche para consumo, lo cual nos da una disposición per cápita de alrededor de 117 litros, lo cual asoma una carencia importante en cuanto a consumo de leche, ¿no? Regularmente la FAO recomienda que el consumo de leche para los niños y los ancianos sea alrededor de medio litro, de 1 litro de leche al día, y las personas adultas medio litro a 1 litro, o 250 mililitros, perdón, a medio litro, lo cual, pues, si consideramos esos datos, tenemos un importante déficit que todavía hay que cubrir en cuanto a producción de leche se refiere. Muy bien. En cuanto a carne, Eduardo, ¿cuál es el consumo actual per cápita que tenemos en nuestro país de carne de res? ¿Este es el adecuado con respecto a las recomendaciones internacionales? Por supuesto que no. Mira, Joaquín, actualmente el consumo per cápita que se tiene de carne de res oscila entre 16 a 17 kilos. Esto, desde un punto de vista personal, observamos que realmente es poca la cantidad que la sociedad mexicana consume, la cantidad de carne de res. Sin embargo, podemos observar en la pantalla que, si bien es cierto, el consumo de carne de res es mínima, también observamos que con las demás carnes, productos de las aves, productos del cerdo, también oscila en el caso de las aves, oscila entre de 24 kilos, en el caso de cerdo sobre 15 kilos. Uno se da cuenta de que, pues, realmente el comportamiento de consumo de las 3 carnes más consumibles a nivel nacional, pues vemos que es muy equivalente.
Ojalá que no pudiéramos nosotros, desde el punto de vista como médicos veterinarios, es de que la sociedad pudiera consumir un poco más allá de la cantidad que está de alguna manera escrita y reportada. Como podrás ver, el consumo per cápita pues se ha reducido en relación a la Comunidad Económica Europea, a Estados Unidos, casi en una tercera parte de lo que ellos consumen. Sin embargo, creemos que gran parte de esto, en muchos de los casos, obviamente ha habido un consumo disminuido. Hace no mucho tiempo se presentaron toda una serie de problemas sanitarios que sin duda alguna permitió también que la población humana nacional... ¿Cómo cuáles problemas, Eduardo? Principalmente encefalopatía espongiforme bovina, que de alguna manera estábamos importando, dejamos de importar y el mercado nacional no tuvo la oportunidad de producir más carne en ese momento. Esto obviamente repercute seriamente en el consumo per cápita. Es decir, la tendencia fue consumir otro tipo de carnes. Por supuesto. De que internamente en el país se produjera la... Así es. De hecho, ¿no? Ahí en esos momentos se ve el consumo, pero más bien de carne de aves, el consumo de carne de cerdos, y cuando han tenido algunos problemas también sanitarios en estas especies, pues vemos también el aumento del consumo de carne de bovinos, ¿no? Entonces, realmente como que existe un equilibrio en ese sentido. Pero por el otro lado es que no hemos tenido una gran respuesta de nuestros productores, de nuestros sistemas de producción, para tener una mayor producción que permita de alguna manera contrarrestar el consumo. Okay. ¿Serían los sistemas de producción los que están fallando o hay algunos otros factores? Mira, en esto se mueven también muchas cuestiones políticas. Obviamente, la Secretaría de Agricultura tiene comercio internacional, tiene compromisos internacionales de la compra tanto de carne como de leche. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros en México no tengamos la capacidad de producir tanto carne como leche, en virtud de que tenemos diferentes sistemas de producción en todos los estados del país, en donde en algunos estados tenemos la posibilidad de explotar más algunas especies animales, y esto permitiría sin duda alguna tener una productividad, yo diría que autosuficiente. Muy bien. Este es algo que tendremos que platicar más adelante. Claro que sí. Miguel, ¿algo más sobre la importancia económica que tiene en nuestro país la producción de leche? Pues mira, Joaquín, la producción de leche de bovino en México se realiza en todo el territorio nacional, en alrededor de 790,000 unidades de producción. Estas unidades de producción aportan el 21% del Producto Interno Bruto pecuario, que es alrededor de 38,000 millones de pesos, y que generan alrededor de 200,000 empleos permanentes remunerados en el país. Pero bueno, los costos de producción en México de la leche significan algo muy importante, tienen que ver con la época del año muchas veces, y aquí por ejemplo el gobierno federal ha intervenido y ha promovido la posibilidad de que los ganaderos obtengan mejores precios en cuanto a la venta de leche se refiere, y ya han puesto precios especiales para que Liconza compre esa leche, y entonces los ganaderos no tengan tanto problema de comercialización de la leche, que es un problema importante. Pero estos costos de producción también tienen que ver con efectos de posibilidades de mercado, también tienen que ver con efectos de enfermedades en el ganado. Hay enfermedades como la inflamación de la glándula mamaria, que provoca una enfermedad muy costosa para los ganaderos que se llama mastitis, y que esta, además de provocar grandes pérdidas, también provoca problemas en muchas ocasiones de transmisión de enfermedades de los animales al hombre, una zoonosis. Por ejemplo, problemas de coliformes, de streptococcus, entre otras enfermedades que pudieran provocar también no solo problemas económicos, brucelosis, tuberculosis, por supuesto. Y bueno, también cabe señalar que en México la producción de leche cada vez se industrializa más. Esto da posibilidades a que sea más regulada esa producción de leche y haya menos problemas hacia la salud pública. De tal forma que en México existen alrededor de 318 empresas lecheras formales
que generan también muchísimos empleos, alrededor de 500,000 empleos en forma directa e indirecta, y que tienen un valor de alrededor de 9,000 millones de pesos en cuestión de comercialización y de leche, ¿no? Bueno, yo creo que es importante los comentarios que haces, Miguel, y lo que ya nos comentaba Eduardo. No solo el aumentar la producción tanto de carne y leche va a repercutir directamente en el que mejoremos nuestra producción, sino también en la generación de empleos que tanta falta hacen en nuestro país, ¿no, Eduardo? Así es. Uno de los puntos importantes a considerar en el incremento de la producción tanto de leche como de carne. Hablando de lo que ya comentabas, los llamados sistemas de producción, Eduardo, ¿cómo se produce la carne en nuestro país, la carne de bovino, de res? Mira, Joaquín, es importante que los televidentes sepan que nuestros sistemas de producción que tenemos en México realmente son buenos. Tenemos sistemas de producción en forma intensiva, es decir, que el ganado se estabula para poder consumir grandes cantidades de forraje concentrado y nos permitan tener un rendimiento en ganancia de peso, obviamente que nos permita que la sociedad consuma carne de buena calidad. Por el otro lado, también vemos que tenemos los sistemas de producción, tenemos sistemas de producción en el trópico húmedo y seco y sistemas de producción en zonas templadas y zonas áridas y semiáridas. Vemos en pantalla, como ustedes pueden ver en pantalla, por ejemplo, la mayor parte de la carne proviene del trópico húmedo y seco, es decir, el 45% de la producción de carne proviene de estos sistemas. ¿Qué tipo de sistemas tenemos en el trópico húmedo y seco? De doble propósito, comentaba el doctor Blanco, es decir, producen leche, pero también producen un becerro que nos permite canalizarlo para la producción de carne. Entonces, por eso le llamamos de doble propósito. En la mayor parte de la producción nacional vienen de estos sistemas. Tenemos en la zona templada también un determinado porcentaje que ustedes observaron en la pantalla de producción también de carne, pero eso es más en forma intensiva, es decir, estabulada. ¿De dónde vienen todos estos becerros? Del trópico húmedo o seco, becerros que al destete son sometidos a las engordas intensivas. Y en la zona árida, en la zona del norte, realmente los sistemas de producción allá se dan de los dos tipos, tanto en forma extensiva, es decir, que provienen los becerros de un sistema donde la vaca anda con el becerro pastoreando. Al destete estos son sometidos a engordas. Y así sucesivamente, como ustedes podrán ver en estos las hembras serían reemplazos de estos. Esos son reemplazos. Toda la hembra, actualmente se tiene la política que puedan ser reemplazos en los propios hatos. No quiere decir que no estén engordando también becerras para el abasto, pero generalmente se seleccionan becerras que no son aptas o por X motivo no fueron seleccionadas para hacer reemplazo dentro de la explotación. Para la producción de leche. Para la producción, carne. Estamos hablando ahorita de carne. Ahora, ojo con esto. Esto es muy importante que la gente sepa. Todo el ganado que viene del sureste, fundamentalmente Veracruz, Chiapas, Yucatán, Tabasco, etcétera, todos estos becerros generalmente se los llevan al norte a engordar y de ahí, obviamente, exportan. También existe un determinado número de animales que se exportan del sureste a Estados Unidos. La mayoría del ganado, nosotros tenemos una exportación de aproximadamente cercano al 1,5 millones de animales que se exportan a Estados Unidos. Lo chistoso de esto es que a veces esta exportación te permite engordarlos allá y después te la regresan, pero ya en calidad de carne. Nos los venden ya. Es ahí donde tenemos que trabajar arduamente, por supuesto. Por supuesto. Muy bien, Miguel, en este mismo sentido, los sistemas de producción de leche que existen en nuestro país. Bien, en México también tenemos sistemas de producción. Generalmente, los podemos englobar en 3 grandes sistemas de producción. Uno que sería el especializado, donde se ordeña ganado lechero especializado con razas especializadas como la raza Holstein, donde los productores tienen alrededor de 250 vacas en promedio, aunque hay grandes establos que tienen alrededor de hasta miles de vacas.
Las vacas se ordeñan generalmente 2 veces al día, a veces en algunos establos hasta 3 veces al día. Utilizan tecnologías como los ordeños mecánicos, que tienen muchos aditamentos que permiten mejorar la calidad de la leche, disminuir la mano de obra. También utilizan la inseminación artificial. Ahora está en las últimas tecnologías que se están transportando, sería la utilización de semen sexado. Ese es uno de nuestros grandes sistemas. Estos producen alrededor del 50-51% del total de la leche que se produce en México. Lo hacen en regiones áridas, en regiones semiáridas. Está el caso de la laguna, en donde se produce, hablábamos hace un momento, hasta el 25% del total de la leche se produce en México. Y en zonas de altiplano, básicamente con vacas Holstein Friesian, que son las más distribuidas a nivel nacional. Tenemos otros sistemas como... Perdón, Miguel, nada más la interrupción ahí, para que el público tenga una idea un poquito más clara. ¿Cuánto produce más o menos por día una vaca en producción intensiva? Sí, una vaca que está en un sistema de producción intensiva especializado puede producir entre 30, 40, 50 litros de leche al día, logrando producciones anuales de 9,000, e incluso habrá vacas que tengan 15,000, 18,000 litros de producción al año, ¿no? Uh-huh. En los sistemas familiares que te decía yo, hablamos de lugares, de sistemas de producción donde se adolece de la tecnología, lugares donde solamente alimentan a las vacas no de acuerdo a su producción ni de acuerdo a su peso, sino que les dan esquilmo solamente, no utilizan tecnologías, ordeñan manualmente al ganado, utilizan cruzas de ganado, no ganado especializado. Normalmente ahí las producciones de leche de las vacas varían entre 2,000, 3,000 litros de leche por vaca al año, lo que equivaldría alrededor de 6-7 litros por vaca al año. Y muchas veces estos sistemas de producción se utilizan para consumo familiar, por eso se llaman sistemas familiares. Estos sistemas familiares pueden ir aumentando de tecnología y pueden ir abarcando más posibilidades de aumentos en la producción de leche. Es ahí precisamente donde nosotros los veterinarios creo que intervenimos mucho en mejorar todas esas tecnologías y todos esos asesoramientos que les damos nosotros a los ganaderos, de tal forma que nosotros podemos ir mejorando esa producción de acuerdo a la asesoría que les demos en aspectos de nutrición, de reproducción, de mejoramiento genético, de sanidad. Existe otro sistema de producción también muy importante, el que mencionaba ya el doctor Posadas, que es el de doble propósito. Estos sistemas de doble propósito se realizan normalmente en zonas tropicales, en trópico húmedo, en trópico seco, en lo del sureste de la República. Utilizan ganado cebuino como primera instancia, también lo cruzan con ganado especializado, con ganado Holstein, con ganado pardo suizo, y normalmente ahí las vacas se están pastoreando en los potreros, no son suplementadas con concentrados de acuerdo a su producción, lo cual limita la producción de leche. ¿Cuánto andan más o menos en producción de leche? Estas vacas normalmente pueden producir 3, 4, 5 litros de leche al día, y generalmente se ordeñan una vez al día con el apoyo del becerro. Esto significa que los becerros maman a la vaca para las ubres para que bajen la leche. Normalmente estos lo hacen los becerros, aproximadamente los destetan entre 6 y 8 meses de edad, que es un tiempo muy, muy largo. Para que al público le quedara más claro, entonces en esos sistemas se ordeñan 3 pezones y un pezón se le deja al becerro. En algunas ocasiones le dejan un pezón al becerro, otras veces ordeñan no a fondo a esa vaca y le dejan la leche residual al becerro. Estos becerros, como te digo, normalmente se destetan entre 5 o 6, pero muy tardíamente hasta los 8 meses. Esos becerros después pasan a estos lugares de engorda que mencionaban también, ya sea en pastoreo, ya sea en corrales de engorda, ya sea que puedan ser exportados al norte de la República o incluso, exportados a Estados Unidos. Y las vacas continúan siendo ordeñadas durante alrededor de 270 días, que es lo que más o menos duraría la lactancia de una vaca en zonas tropicales, ¿no? En esos sistemas de doble propósito. Muy bien, Miguel Ángel. Eduardo, en un principio, en tu primera intervención, tocaste ya un punto pues que no podemos dejar de lado. ¿Qué problemática enfrenta el sector productivo para la producción de carne de res en nuestro país? Mira, Joaquín, realmente la problemática que hoy enfrenta el sector pecuario
desde el sexenio pasado, en un diagnóstico que se hizo relacionado a cuál era el problema real de lo que estaban pasando nuestros productores, obviamente el grito de todos ellos fue la asesoría técnica. La asesoría técnica es fundamental y trascendental para que nuestros sistemas de producción, llámese leche, llámese carne, realmente repercuta en el bienestar de la propia sociedad, sobre todo de los productores. La asesoría técnica sigue siendo deficiente aún en nuestro país. Y ahí se tendrán que, en este momento, en la actual administración, se están viendo las políticas a seguir para dar un asesoramiento cercano al productor. Fundamentalmente es ahí. Decía el doctor Miguel Ángel Blanco de que ese es un punto trascendental de donde el médico veterinario juega un papel, yo diría, no nada más trascendental, sino preponderante. Un productor puede tener una capacidad de producción como tú no te lo imaginas, siempre y cuando exista la asesoría técnica de parte nuestra. Hoy en día, la Secretaría de Agricultura tiene implementado todo un programa oficial sobre transferencia de tecnología, los llamados grupos GAVATS, grupos ganaderos de validación en la transferencia de tecnología. Estos grupos ganaderos actualmente están asesorados por médicos veterinarios capacitados para poder implementar técnicas que le permitan al productor realmente tener mejores rendimientos, llámese carne o llámese leche. Pero es ahí donde tenemos que estar trabajando. El otro punto fundamental, sin duda alguna, es la facultad hoy, a través del departamento, ha empezado a iniciar toda una serie de foros ganaderos, de decirle al ganadero con un lenguaje sencillo y práctico cuáles son las técnicas aplicadas que puede ejercer en su explotación que le permitan. Ya no queremos vacas en el trópico de 4 o 5 litros. Hoy tenemos también ya vacas de 15 litros bajo condiciones de pastoreo y ligera suplementación. Hoy tenemos ganancias de peso también de 700, 800 gramos en condiciones de pastoreo. Y obviamente existen también sus sistemas de producción intensiva. Gracias, Eduardo. Se nos ha ido el tiempo. Quisiéramos agradecerle el haber estado con nosotros, Miguel Ángel. Muchas gracias por haber estado. Con mucho gusto. Eduardo, muchas gracias. Vamos a cerrar este segmento, si están de acuerdo, con una entrevista que precisamente ahorita comentabas de qué se está haciendo en la facultad. Precisamente una entrevista sobre qué se está haciendo en la facultad, al interior de ella, para tratar de darle solución a esta problemática que ustedes nos han planteado, ¿no? Esta entrevista es con el doctor Carlos Gutiérrez. Él es coordinador de la investigación en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. ¿Vemos la entrevista? Hace un año, la Universidad Nacional emprendió un programa de investigación para atender necesidades en el área pecuaria. Dentro de las especies con las que producimos alimentos, se escogió la actividad de recría en pastoreo. La recría en pastoreo, esto es ganado de cría que se mantiene en condiciones extensivas, es una actividad de gran importancia para el país. De ella dependen 1.5 millones de familias que están distribuidas a lo largo y ancho del territorio. Igualmente, tiene gran importancia ecológica. 56% del territorio nacional se encuentra ocupado por esta actividad. Entonces debemos empatar las necesidades de producción de alimento con las necesidades de conservación del medio ambiente. Finalmente, es la fuente insustituible de carne de res que llevamos a nuestras mesas. La gran mayoría de la carne que se consume en México es producto nacional y toda ella viene de este sistema productivo. Entonces, escogimos esta actividad por esa importancia ecológica, económica y social. Dentro de esta actividad detectamos áreas prioritarias para que se necesitan hacer investigación para resolver los problemas, y estas áreas son 5. La primera es eficiencia reproductiva, tratando de acortar los periodos improductivos que existen en este ganado. La segunda es enfermedades infecciosas que afectan la eficiencia reproductiva, o bien enfermedades infecciosas con un potencial de ser transmitidas hacia el humano.
La tercera es enfermedades parasitarias, principalmente garrapatas, atendiendo a la necesidad de investigación para lograr pasar esa resistencia que las garrapatas han logrado hacia las drogas que se utilizan para eliminarlas. Muy importante también esa investigación que se está haciendo desde el punto de vista ecológico y ambiental para lograr el desarrollo de un sistema sustentable desde el punto de vista de los servicios ambientales, así también sociales y productivos. Y finalmente, el desarrollo de tecnología para aumentar la vida de anaquel de los productos cárnicos, o bien desarrollo de nuevos productos cárnicos con una mejor vida de anaquel, así también como con valor agregado. Esas son las 5 áreas que hemos escogido para hacer investigación en esta importante área de la producción animal. Ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Continuamos ahora con la parte del segmento de ovinos y caprinos. Los invitamos, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos y al correo de voz que aparecerán en pantalla. Bien, vamos a iniciar presentándole a nuestros 2 panelistas invitados para este segmento. Nos acompaña el doctor Jesús Romero Martínez. Él es profesor del Departamento de Producción Animal Rumiantes, especialista en ovinos. Bienvenido, sí, Jesús. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Andrés Ducoin Bati. Él es profesor del Departamento de Producción Animal Rumiantes, especialista en cabras. Bienvenido, Andrés. Gracias, Joaquín. Es un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos a iniciar nuestra plática. Jesús, ¿cuáles son las principales características de los ovinos, de los borregos? Sí, bueno, como lo dice, se conocen más como borregos, los ovinos. Es una especie altamente productiva. Es un pequeño rumiante porque tiene rumen y tiene la capacidad de comer forrajes, granos, plantas y convertirlos a carne, lana, leche y algunos subproductos que se obtienen de estos. Es muy importante. Existen en el mundo más de 400 razas de ovinos. En México tenemos aproximadamente 15 o 16 razas que tienen características diferentes, cada una de ellas, y se producen en diferentes climas, condiciones topográficas. O sea, hay una gran variedad, y en México tenemos esa gran variedad de climatologías y topografías, y podemos tener razas prácticamente en todo el país. Muy bien. ¿Cuáles serían los? Desde luego es parte de nuestra cultura, ¿no? En nuestro país el hablar del borrego es hablar de la barbacoa, como decías, de productos de lana. ¿Qué productos se obtienen de los borregos? Bueno, principalmente los que ya todo el mundo sabemos y conocemos y degustamos frecuentemente, la barbacoa. La barbacoa es el platillo principal, producto de la carne del ovino. Pero no nada más en los últimos, que serán 10 años, se empieza a consumir la carne de ovino también en otras formas, en platillos que pueden ser como los normales en casa, que se pueden hacer con un chile pasilla, por ejemplo, unas costillitas, un adobo, una lasaña. Entonces, es importante todo esto. Vemos algunas imágenes de esto, ¿no? Sí, en pantalla. Exacto. O sea, la imaginación del mexicano en cuestión de consumo de alimentos es muy amplia. Entonces, el ovino también se puede consumir de todas estas formas. No tenemos que restringirnos solamente a barbacoa, que el 95% de la carne de ovino se consume en forma de barbacoa, pero afortunadamente ya se está abriendo y ya se está consumiendo hasta incluso platillos internacionales, ¿no? A la menta, al vino tinto, al vino blanco. Todo esto ya se ve en los supermercados, carne de borrego. La carne ya, pues sí, todavía hace 10 años íbamos al supermercado y no había carne de ovino, y ahora ya hay fresca y hay congelada también. Hay
debe decir en la etiqueta si es fresco o es congelada. Entonces, pero ya hay presentaciones diferentes, hay piernas completas que podemos meter al horno y salen. Además de la parte gastronómica, ¿otros productos? Sí, desde luego la leche en México, que apenas es incipiente la producción en México, hay muy pocas explotaciones de leche de borrega, sobre todo en los estados de Guanajuato, de Querétaro, y se está industrializando en forma de queso. Hay quesos de diferentes tipos que se están elaborando en México, quesos suaves, quesos semiduros, queso feta, el tipo, el manchego, porque el de origen es de la raza manchega, de origen de leche de manchega, pero se hace tipo manchego y es delicioso, ¿no? Bueno, a mí me encanta. Sí. Andrés, en ese mismo sentido, la cabra también juega un papel ya importante en nuestra cultura. ¿Qué beneficios obtiene la sociedad mexicana de estos productos a partir de las cabras? Claro, a partir de las cabras tenemos alimentos que tienen gran tradición dentro de la población mexicana, principalmente la carne, diría yo, el cabrito, creo que es el platillo norte del país, ¿no? Exacto, en el norte del país es un platillo de gran tradición, comercialmente es un platillo con gran valor económico, ¿sí? Y también podemos hablar de la birria es originalmente hecha a partir de carne de cabra, ¿sí? Y por otro lado, a nivel regional y en consumo regional, se elaboran diferentes platillos cuyo componente principal es la carne, ya sea de caprino adulto o de cabrito. Por otro lado, tenemos la producción de leche. Existe una gran tradición de producción de leche en nuestro país. Por un lado, ¿quién no ha probado la cajeta, no? O sea, en la industria dulcera, la cajeta, otras golosinas, se elaboran con leche de cabra y por lo tanto, tiene gran tradición. La quesería, desde que hay cabras en nuestro país, en las diferentes regiones a donde han ido a establecerse esos caprinos, se hacen quesos y se consumen localmente. Es algo que no vemos en las grandes ciudades o en las ciudades de tamaño mediano. Por otro lado, de unos años para acá, se ha venido desarrollando una industria quesera relacionada con quesos de formato pequeño, con tecnologías europeas, ¿sí? Y que han tenido gran impacto sobre la industria gastronómica en nuestro país y que, podemos ver hoy en día en los diferentes poblaciones de mediano y de gran tamaño, que existe la oferta de esos quesos que tiene gran demanda por parte de los consumidores. En este caso de los quesos, en muchas ocasiones no es industrial esta producción, es artesanal. En ese caso existe toda una variedad de estrategias de elaboración, desde el proceso artesanal en el que se generan quesos con alta calidad, tanto organoléptica como desde el punto de vista de inocuidad, hasta procesos semi-industriales e industriales, llegando a productos de formato muy parecido y con una demanda, como decía, extraordinaria en la actualidad. Nada más retomando, a lo mejor reforzando lo que ya comentabas, el hablar de la producción artesanal no quiere decir que no se esté cuidando la parte de inocuidad. Exacto, hablar de elaboración artesanal de quesos no es sinónimo de mala calidad o de problemas sanitarios en esos quesos. Eso debemos ser muy claros al respecto. Muy bien. Se cuidan todos esos aspectos para que al final quede un producto de alta calidad y que, un excelente sabor. Muy bien. Ya en el segmento anterior, Jesús, nos hablaba Eduardo y Miguel Ángel de los sistemas de producción que existen en producción, bovinos productores de carne y leche. ¿Qué hay de los de borregos? ¿Cuáles son los sistemas de producción que existen? Pues, básicamente existen 3 tipos de sistemas de producción de ovinos en México. El sistema extensivo, que es el sistema tradicional. También el 95% de la ovinocultura nacional se realiza. ¿Qué porcentaje? 95%. Que vemos en muchas, a la orilla de las carreteras. En todos lados, en todas las poblaciones donde existen ovinos en México en sistemas tradicionales, son familiares, son pequeños sistemas de producción que sirven, ayudan un poco a la economía familiar, pero básicamente no es la base económica de la familia. Lo utilizan para consumo de personal, para algunos gastos en fiestas. Se utiliza mucho el ovino para las barbacoas. No es una empresa altamente rentable, pero funciona para los pequeños productores y es muy importante porque mantiene muchísimas familias en el país. El sistema de tipo intensivo ya es una empresa, ya se maneja como cualquier otra empresa en la cual
se invierte mucho dinero en ella. Los productores tienen programas específicos, genéticos, reproducción, nutrición, medicina preventiva. Se contrata a un médico veterinario para que asista y dé asesoría y mantenga los sistemas. Se llevan registros de producción para tener un excelente manejo, un manejo económico y administrativo para que funcione y sea altamente rentable, como cualquier otra empresa. Y el otro sistema, el mixto, es una combinación de los dos. En este sistema se aprovecha parte de los sistemas de pastoreo tradicionales con los pastos nativos, y cuando regresan los animales en las tardes, salen todo el día a pastorear. Cuando regresan en las tardes, se les da un complemento alimenticio para que cubran sus requerimientos nutricionales. Y entonces también se invierte en estos sistemas, en los alimentos, en medicamentos, en vacunas. Por lo tanto, tiene que ser rentable también. Y esos son básicamente los sistemas por los cuales se maneja la ovinocultura. Sin embargo, estos dos últimos ocupan un 5% nada más. Muy poco, sí. Se está incrementando, pero vamos un poco lentos. Muy bien. Andrés, las cabras que actualmente conocemos en nuestro país, ¿de dónde vienen? ¿Cómo son? Bueno, originalmente desde las primeras colonizaciones españolas empiezan a llegar cabras a México. Esas cabras, evidentemente, genéticamente hablando, son de razas españolas, ¿no? Estas cabras se van a desplazar a las zonas que en la actualidad representan las principales regiones caprícolas, que son la zona norte, centro y sur. Algunos de estos grupos permanecen con características genéticas muy similares a las de sus ancestros españoles, y a esas cabras les llamamos grupos genéticos criollos caprinos. Hay un par de ejemplos. Uno es el blanco celtibérico, que se encuentra en la zona sur de México, y otro es el murciano granadino, que lo vamos a encontrar en la zona centro del país. Por otro lado, hay mucho mestizaje, es decir, estas cabras empiezan a cruzarse con cabras de introducción más reciente, y la mayor parte de las cabras nacionales son mestizas, ¿sí? Y en un tercer grupo de animales están todas aquellas cabras que en la actualidad se dedican a la producción de leche, que son grupos genéticos especializados, dentro de los cuales los que alcanzan más popularidad son la llamada cabra Saanen, que es una cabra de color blanco, ¿sí? Y la alpina, que nosotros le llamamos comúnmente alpina francesa. Diría yo que esos son los tres principales grupos de cabras que hay en nuestro país. Muy bien. ¿Les parece si leemos dos preguntas? Bueno. Hugo Ortiz, de Coyoacán. A lo mejor va para los dos. ¿Cuál es la diferencia entre la leche de cabra y borrego? ¿Cuál es la diferencia entre la carne de cabra y borrego? ¿Dónde se consigue el queso de borrego? No sé. Bueno, las diferencias en cuanto a las características de la leche de ovinos y caprinos, pues sí tiene diferencias importantes en cuanto a cantidad de proteína, cantidad de grasas. La leche de borrega tiene mayor cantidad de sólidos y de grasas, y por eso también interviene o tiene mucha influencia en la producción del queso. Con 4 litros de leche de borrega se elabora un kilo de queso fresco, por ejemplo, y el sabor es muy característico. El sabor de la cabra es muy característico, la leche y el queso, igual el de borrego. El queso de borrego en México, el queso de leche de borrega en México, se produce, hay pocos, como les decía, hay pocos productores, y en Guanajuato, Querétaro es donde pueden encontrar. En esos estados. En México llega, a veces hay de importación en las grandes tiendas y pueden encontrar. ¿Y el de cabra? En el caso, retomando lo relacionado a la composición de la leche de cabra, las diferencias entre leche de cabra y leche de borrega, un punto muy importante relacionado con el sabor es la composición de ácidos grasos de esa leche, ¿no? En el caso particular de la leche de cabra, existen tres ácidos grasos que reciben un nombre relacionado con la cabra, que son el caproico, caprílico y cáprico, y que le dan un sabor particular que menciona el doctor Romero a los productos generados a partir de esa leche, ¿no? Por el lado de la carne, en el caso del caprino, tiene una menor capacidad para depositar grasa a nivel relacionado a los músculos, es decir, a nivel intermuscular e intramuscular hay menos cantidad de grasa en el caprino que en el ovino, lo que la hace una carne más magra, le decimos, ¿no? Sí. ¿Dónde se consigue el queso de cabra?
El queso de cabra lo podemos encontrar, por un lado, aquel queso que se genera a nivel local se consume a nivel local, no llega a las grandes ciudades, ¿sí? Por otro lado, existen todos estos quesos de formato pequeño que en la actualidad alcanzan gran popularidad, que se encuentran prácticamente en cualquier tienda de autoservicio. Esos son los que se elaboran con procesos semi-industriales o industriales, y en general los quesos que se elaboran artesanalmente llegan a estas tiendas gourmet, en donde el productor directamente abastece a la tienda gourmet y solamente ahí se encuentran, ¿no? Es difícil de encontrar. En general, podríamos decir que los productos de origen caprino alcanzan altos precios en el mercado, ¿no? Muy bien. Sandra Torres, Coyoacán, gusta del programa y desea que se repita y pasen más programas, inclusive por radio. Muy bien. Jesús, el papel de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en la ovinocultura nacional, ¿cuál es? ¿De qué manera está participando nuestra facultad? Pues tiene una participación muy importante desde la licenciatura, en la formación de los médicos veterinarios zootecnistas. Hay materias desde que inician la carrera, en las primeras materias, introducción a la zootecnia ovina, y de ahí en las materias terminales, en las cuales están materias relacionadas con la medicina y la producción de ovinos. Posteriormente hay especialidades relacionadas con ovinos y la maestría en ovinos. O sea, está la facultad considerando en forma importante a los pequeños rumiantes, en este caso a los ovinos, en todos los aspectos. Sí hay ya una buena formación de un médico veterinario especialista en ovinos. En el área de ovinos, sí, en particular. No sé si quieras agregar algo respecto a esto, Andrés, de cabras. Sí, yo creo que sería interesante comentar que, bueno, como es con ese propósito de formación de egresados involucrados ya más en el área de pequeños rumiantes, cada año venimos desarrollando lo que se denomina la Semana de la Caprinocultura, la Semana de la Ovinocultura, un proyecto destinado a que los alumnos no solo se queden con todos aquellos aspectos técnicos relacionados con la producción de estas especies, sino que también se introduzcan al ámbito cultural, todo aquello que está relacionado con la cultura de la cabra y con la cultura de la oveja, ¿no? Y que tengan una experiencia más allá de lo que es cómo producir y cómo curar a estos animales o cómo prevenir las enfermedades de ellos. Sí. También tiene la facultad centros de enseñanza, investigación y producción. Hay, en el caso de los ovinos, hay 4 centros en los cuales los alumnos van de prácticas o a realizar tesis, investigación. Está uno en Topilejo, uno en Tres Marías, otro en Tequisquiapan, otro en Martínez de la Torre, en donde se abarcan diferentes áreas también de tipo altiplano, trópico. Y ahí los alumnos también van y pueden hacer estancias, servicio social, tesis, y de esta forma también la facultad está participando. Existen en cada centro un centro de estos centros de cómputo, en los cuales los alumnos pueden entrar a internet y comunicarse. En la facultad tenemos 4 centros de cómputo, una biblioteca riquísima, de las mejores en Latinoamérica. Entonces, los alumnos pueden estar al día en información. Andrés, sistemas de producción en cabras, así como hemos hablado. De una manera muy similar al caso de ovinos, en caprinos, más del 90% de los animales, que son en la actualidad alrededor de 9 millones en nuestro país, más del 90% se encuentra bajo sistemas de pastoreo, en lo que denominamos praderas o agostaderos naturales. En esos lugares el animal obtiene su alimento a partir de lo que está disponible, de la vegetación disponible, y estos sistemas, estos sistemas de producción se dedican a obtener carne de ellos, ¿no? Aquí es donde se obtiene el cabrito, fundamentalmente en la zona del país, y pues los animales adultos que se destinan a la birria o también a la barbacoa, hay que decirlo, en la zona centro y en la zona sur de México, ¿sí? Por otro lado, existen los sistemas que llamamos nosotros intermedios, en donde ya se combina el pastoreo con lo que llamamos complementación alimenticia. El animal va y obtiene parte de su alimento a partir del agostadero pradera, y el productor
mejor le abastecen el forraje lo que le faltaría para reunir sus requerimientos nutricionales. Estos sistemas ya se dedican a la producción de leche en México. Son sistemas de los más eficientes que en caprinos, diría yo. Y por otro lado, el extremo de la intensificación serían los sistemas en confinamiento total, dedicados, por supuesto, también a la producción de leche, manejan mayores volúmenes de animales y esa leche termina en la conformación, en el desarrollo de quesos, abastece a la industria quesera o a la de golosinas, dentro de ellas la cajeta. ¿Qué porcentaje más o menos estamos hablando de los diferentes sistemas? Como te comentaba, más del 90% se dedica a carne. Diría yo que un 2 o 3% es de los de confinamiento total y el resto es de los intermedios, ¿no? De los intermedios. Yo diría que la caprinocultura nacional va a tender a los sistemas intermedios porque son muy eficientes en el manejo de los recursos naturales. Bien, Andrés, aprovechando que tenemos a un especialista en esta especie, hay frases, ¿no? De estás más loco o más loca que una cabra. Es decir, la percepción que se tiene de la cabra es un animal difícil, o por lo menos diferente, ¿no? Sobre todo comparándolo con los borregos, con las vacas. ¿Qué opinión tienes tú? Okay. Qué bueno que preguntas esto porque es importante aclarar algunas cuestiones, ¿no? Desde que la cabra adopta al hombre o el hombre adopta a la cabra como animal doméstico, la cabra lo ha ido acompañando y ha mostrado una gran capacidad de adaptación a condiciones difíciles desde el punto de vista ambiental. Esto ha hecho que el hombre y la cabra, cierto tipo de poblaciones humanas, junto con las cabras, hayan sido desplazadas hacia regiones o zonas de México y del mundo que se caracterizan por tener escasez de recursos naturales, y mostrando la cabra tal capacidad, la gente percibe a este animal como un animal que es deteriorador del ambiente en sí, y lo que sucede es que es un animal que sobrevive ante esas condiciones difíciles, se adapta, tiene recursos de diferente tipo anatómicos, fisiológicos que le permiten estar en esas condiciones tan difíciles. Entonces viene cargando el estigma de que es un animal deteriorador, y bueno, finalmente hay que reconocer nuestras responsabilidades como seres humanos, ¿no? O sea, nosotros de algún modo hemos llevado a la cabra a esas situaciones, a que acompañe a poblaciones de las más desprotegidas del mundo y de nuestro país, y pues no es totalmente culpa de la cabra, ¿no? La cabra sobrevive ante esas condiciones, ¿no? Se dice que la cabra se come todo, pues sí, se come todo lo que le dejan, ¿no? Ajá. Cuando muchas veces ya pasaron otros herbívoros por esos ambientes, y pues la cabra se queda con muy poco, ¿no? Entonces, ese es un punto. El otro es un poco la preocupación que tiene el público en general por el consumo, sobre todo de lácteos, particularmente quesos, ¿no? De origen caprinos, por cuestiones de tipo sanitario, ¿no? Entonces, aquí simplemente la recomendación, sin entrar en muchos detalles, es cualquier producto lácteo, particularmente quesos, debemos tener cuidado como consumidores de que, bueno, sea un producto que tenga en su proceso las normas de procesamiento adecuadas para garantizar su inocuidad, ¿no? Su inocuidad y, por supuesto, su calidad organoléptica, ¿no? Que venga etiquetado, que venga empacado correctamente, en fin, ¿no? Entonces, el hablar de que la asociación que se tiene de mayor impacto ambiental con la cabra es más bien culpa del manejo que hemos hecho nosotros. Es una gran parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Y ahora le echamos la culpa a la cabra de que está acabando con los agostaderos, las praderas naturales, ¿no? O sea, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, y nosotros como médicos veterinarios jugamos un papel muy importante en esto, ¿no? Tenemos que desarrollar mejores esquemas de pastoreo. Por eso te comentaba hace un momento que los sistemas intermedios son los que más futuro tienen en nuestro país, porque permiten precisamente hacer un mejor uso, un uso sustentable ecológicamente de estos recursos que escasean, ¿no? Que cada vez son menos, ¿no? El concepto sustentable desde el punto de vista ecológico, ¿no? O sea, que nosotros a través del caprino no solo no deterioremos, sino que mejoremos las características de composición vegetativa de esos lugares donde la cabra sale a consumir su alimento. Es parte de lo que se tiene que cuidar en la por supuesto, parte de producción. Además de la sustentabilidad social y la sustentabilidad económica, que es lo que cualquier productor busca, ¿no? Jesús, ¿cuál es hacia dónde va la ovinocultura en nuestro país? ¿Para dónde nos dirigimos?
Sí, la ovinocultura en el país desde hace 20 años ha comenzado a despegar. Está siendo cada día más atendida, porque estuvo muy desatendida muchos años atrás. Está cada día más atendida. Ya hay programas de gobierno que se preocupan por la ovinocultura. Las academias, las universidades también se están preocupando. Los productores se están dando cuenta que es una especie bastante rentable y están cambiando. Ya se piensa que va a incrementarse los 7 millones de ovinos que hay en el país, se van a ir incrementando. Vamos a disminuir las importaciones. Ahorita estamos casi importando el 60% de lo que estamos consumiendo. Entonces, el productor, el empresario que quiere invertir en ovinos, se está dando cuenta que tiene un mercado ahí cautivo que puede ingresar inmediatamente, y entonces los ovinos sí van a mejorar ya están mejorando. En los próximos años va a ser mucho más palpable. Hay mucho futuro en la ovinocultura del país. ¿Qué depende el mejorar en la producción de los ovinos? ¿Solo en la asesoría técnica? No, va a depender de todo. Los mismos productores deben tener más interés y más cuidado por sus ovinos, asesorarse de médicos veterinarios, acceder a los créditos que existen, que ya hay muchos créditos, asociarse. Si el ovinocultor no está asociado, si no se juntan, va a ser difícil que salgan adelante. Entonces, sí ha trabajado mucho la Asociación de Creadores de Ovinos en México desde hace muchos años, y todo esto en conjunto, el productor, el médico veterinario, la academia, los industriales, ellos mismos, van a hacer que la ovinocultura vaya a florecer un poco más en México. Muy bien. Comentamos 2 llamadas. Señora Irene Melo, Aguadul, San Luis Potosí. Felicitaciones a los MBZ participantes. Solicita email y página de internet. Bioquímica solo se utiliza en el primer semestre. Solicita repetir el programa y pasar otros de producción ovina. Antonio Arredondo, de Michoacán. ¿Es posible la producción de borregos con alimentación a base de forrajes, agricultura orgánica? Que hablen de agricultura orgánica. Sí, desde luego. Ya existen en México algunos productores que están produciendo ovinos de forma orgánica. En pastoreo se utiliza, es difícil, no es tan fácil, pero no es imposible, y sí lo están haciendo. No utilizar fertilizantes, sustancias tóxicas en el mismo animal. Se debe tener mucho cuidado, mantenerlos en las mejores condiciones, utilizar lo menos posible antibióticos o sustancias tóxicas que puedan transmitirlo a los productos, a la carne, a la leche. Pero sí ya hay, sería un tema muy importante como para tratar en otra ocasión también. Muy bien. Sí. Andrés, como comentarios finales, ¿cuál es el papel del médico veterinario zootecnista y hacia dónde va la caprinocultura nacional? Ok. Como en el caso de otras especies, pues el médico veterinario zootecnista tiene el compromiso y la responsabilidad de atender todos aquellos aspectos relacionados con las enfermedades de los caprinos, ¿no? Es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, y es una actividad exclusiva de nuestra profesión. Entonces, fundamentalmente, nosotros debemos de establecer todas las estrategias de control, de prevención, ¿sí? Y en su caso, de erradicación de los principales problemas que afectan en este sentido a las cabras. Por otro lado, desde el punto de vista de la producción, pues nosotros participamos en diferentes aspectos relacionados con el establecimiento de planes de reproducción, estrategias de mejoramiento genético, por supuesto, manejando lo relacionado a la nutrición y a la alimentación de los animales, y como de manera integral, pues desarrollando esquemas de manejo administrativo, ¿no? Entonces tenemos una amplia gama de actividades en las cuales participamos, pero insisto, fundamentalmente es nuestra responsabilidad atender los problemas de tipo sanitario de esta especie por el impacto que tienen sobre los animales y sobre las poblaciones humanas, porque algunos son del índole de salud pública. Muy bien. Bien, pues el tiempo se nos fue sin sentirlo. Jesús, sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Andrés, gracias. Al contrario, es un placer estar aquí. Bien, nos despedimos, no sin antes invitarlos al siguiente y último programa de la serie de Pelos, Plumas, Garras y algo más. El tema, influenza aviar. Gracias.
Gracias.